Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Los años 70 fueron tiempos de cambio, de aire nuevo y fresco frente a la falta de libertad anterior y la represión. De estos cambios importantes, sin los cuales no se produciría el estallido de los años 80, vamos a hablar hoy en Espacio de Arte con el comisario de la gran muestra que se exhibe en la planta sótano del CEGAC. Él es Alberto González Alegre. Vamos a saber un poquito más de su biografía de la mano de nuestro compañero Álvaro Veiga. Alberto González Alegre, vigués de la cosecha del 57, pasó en Santiago toda la segunda mitad de los años 70, sobre los que su exposición reflexiona. En Santiago estudia Geografía e Historia en la especialidad de Arte Moderno y Contemporáneo. Enseguida toma el raro camino de la crítica de arte, porque como él mismo dice, es la única vía que permite mantener unidas a la historia del arte y al arte que se está produciendo mientras vives. Los años 80 los pasa en Vigo, en el Departamento de Arte del Museo de Castrelos. Él será uno de los principales responsables de la incorporación del mejor arte joven al museo. El resto del tiempo lo pasa en los talleres de los artistas, compartiendo intereses, haciendo seguimiento en directo de los acontecimientos plásticos y escribiendo sobre todo catálogos para artistas. Alberto tiene fama de cuidar mucho el fondo literario de sus textos y así se lo reconocen sus compañeros de crítica de arte en Galicia. Los años 90 son años pontevedreses, pues González Alegre se vuelca en el proyecto renovador de la Bienal de Pontevedra. A finales de 1997 obtiene en concurso público el puesto de director de la Fundación Luis Seoane de A Coruña. Allí estará hasta el año 2004 y es notorio y reconocido el impulso que desde la Fundación se le da al arte actual. Desde entonces vive y trabaja en Madrid, sin perder para nada de vista lo fundamental de la producción artística gallega. Cuando en el mes de mayo concluyan estas portas de luz, comenzarán nuevos proyectos. Siempre ha sido un defensor declarado del Auditorio de Galicia y no sería extraño que pronto lo viésemos montando en Santiago una nueva exposición. Bienvenido a Espacio de Arte, Alberto, y muchísimas gracias por acompañarnos porque sabemos que vienes expresamente desde Madrid. Muchísimas gracias a vosotros por atender. Portas de Luz es el título de la presente exposición de esta colectiva magnífica que tenemos ocasión de ver en el CEGAC. Y ya lo dice el título, tiempos de cambio, de luz, de apertura. El título dice en la parte de luz, tiempos de cambio, de apertura, de novedades, de deseo de libertad. De deseo de libertad. Pero también dice puertas. Es el momento en el que, con dificultades extremas, a base de un trabajo ímprobo, muchas veces fuera de lo común, por la fuerza que se puso en ello, fuerza individual y fuerza colectiva, también es un trabajo de puertas que se abren. En ese sentido, para el título es tan importante la luz que asoma, que desde luego asoma y no poca, como el hecho de que son las puertas a un aire nuevo, las puertas que van a dar la bienvenida a una situación política, estética y cultural diferente, ¿no? Y en esta exposición, tú como comisario, Alberto, vemos que das preferencia a las artes clásicas, es decir, a la arquitectura, a la escultura y a la pintura. Pero no obstante, hay otras muchas disciplinas, como el cartel, como el grabado. Y la música y el cine y tal. La exposición no concluye en el propio hecho expositivo de las salas del CEGAC, sino que se proyecta también a través del desarrollo pedagógico que el Servicio de Pedagogía del CEGAC hace de la exposición y, por supuesto, a través del catálogo, ¿no?, en el que se interviene y se explicitan muchísimas otras cosas. ¿Por qué hay más? No es que se privilegie las artes plásticas, la pintura y la escultura.
que sí, hay más pintura y hay más escultura que arquitectura, aunque arquitectura haya Hay, no poca. Y de los buenos, César no Portela. poca. ¿Por qué? Pues por una cuestión de pura lógica, de pura naturalidad. ¿Quién alberga esta exposición sobre los años 70? El Centro Galego de Arte Contemporánea, que básicamente se dedica a las artes plásticas, a las artes visuales en todas sus dimensiones y en todas sus posibilidades. Es entonces el mundo de las artes plásticas el que da acogida, ¿no?, y da proyección a la literatura, al pensamiento feminista que arrancaba en los años 70 en Galicia de manera clara, al teatro, etcétera, etcétera. A toda una serie de cuestiones que habrán de ser, y en parte ya han sido, objeto de otras exposiciones y de otros intereses por parte de tal. En este sentido quiero decir que yo puse muy claro, yo y el director del CEGAC, Manuel Olveira, pusimos mucho énfasis, no tanto en Portas de Luz, que es un título poético y yo creo que bonito, sino en el subtítulo. Esto es una achega, una contribución, un acercamiento al arte de los 70, que trata de tocar un poco todo. Y con una voluntad claramente pedagógica. Sin duda de ningún tipo, sin duda de ningún tipo. Si hay, por suerte el público es maravillosamente libre para opinar, para disfrutar, para discutir y tal, ojalá Portas de Luz y este acercamiento al arte de los 70 genere pequeñas charlas o grandes discusiones, tanto ten. El caso es que sí que hay desde el principio una marcada voluntad pedagógica. Cuando el director del CEGAC me propuso esto a finales de verano, y yo claramente acepté el envite, que no era fácil, en especial pues en el tiempo en el que se disponía, siempre se trabaja esto no es nuevo, siempre trabajamos con cierta marca temporal. En ese momento yo me pasé una buena cantidad de semanas, no pocas, más de un mes, muy en silencio en mi casa, pensando claramente a quién dirigía. Era fundamental tener claro a quién dirigía esta visión de los años 70. Y es ahí donde marqué claramente una pauta de dirección. Esto va dirigido muy al público en general. ¿En quién está pensado? Si tuviese que yo personalizar y reducir, está pensado en el mundo de los estudiantes que terminan su bachillerato y que llegan a la universidad. En ese campo, entre la secundaria y el principio de la universidad, está, por decirlo así. Sí. ¿Y piensas que la curiosidad de los jóvenes llega tan atrás? Porque se revisan los años 70. Yo tengo una fe ciega en los jóvenes. Soy crítico como cualquiera y puedo ser crítico contumaz, ¿no?, con determinados aspectos de la juventud que no me gustan. De todos modos, generalizar es de idiotas, ¿no? Yo tengo fe ciega en los jóvenes que saben perfectamente discriminar y tal. Otra cosa es que los jóvenes hayan perdido la costumbre, esto no lo sé, de ir a los museos o tal. No estoy nada seguro. De momento yo, no solo tengo fe ciega, sino que dono sangre y hasta el lacrimal por la gente joven. La exposición está teniendo interés y mira, ahora a modo de anécdota, la última vez que pasé por ahí había personas que seguían actualmente y entonces, te comentaban, pero mira, ¿dónde está Cisclo? ¿Dónde está Cisclo? Porque ves unas piezas que después la trayectoria posterior los ha hecho evolucionar por otros derroteros. Entonces, a ver, ¿dónde está Quesada? Que no conocía, por ejemplo, la obra de Quesada, porque ven al primer Quesada, de tono más político, más... Claro. Yo creo que en Portas de Luz va a haber sorpresas, estoy seguro, y además se está constatando con la visita del público más profesional y del público más ajeno al mundillo. Está llena de sorpresas, también llena de momentos ya conocidos. Esto no viene a dar una luz nueva sobre el asunto. Para quien conozca la década, en fin, no está prevista, digamos, no es una exposición para especialistas, pero que sí, incluso para especialistas, hay momentos de novedad. Porque tú mencionabas a Cisclo y gracias por hacerlo. Pero es que la pieza de Acisclo de la cabeza de chapas de latón
es que es muy poco conocida, pese a que está en un museo y en un museo público de Vigo. Pero los derroteros del arte, de las instituciones del arte, a partir de los años 80, fueron tan diversos que hicieron que determinadas obras se quedasen ahí un poquito. En parte, para eso estamos, ¿no? Para poner en valor. Y rescatarlas, claro, como habéis rescatado piezas de Silverio Rivas, claro. mira ahora con esa patina rojo. Claro. También, bueno, podríamos citar a muchísimos, claro, Quintana claro. Martello, de otra índole. Y en cuanto, Alberto, en cuanto a los artistas plásticos representados, podemos decir que había un debate entre la figuración y la abstracción. Bueno, este siempre fue un debate, a mi parecer siempre fue un debate inútil que no conducía a nada, pero en el momento político de los años 70 ese debate sí que tuvo lugar y sí que fue más o menos beligerante. Diríamos que en términos propagandísticos, y la propaganda era importante, antifascista, antitiranía, recordemos que estábamos donde estábamos y bajo una tiranía atroz en lo humano y por tanto atroz en lo artístico también, la figuración jugaba un papel importantísimo. Pero la abstracción suponía la ruptura, y todo lo que era ruptura era libertad. La abstracción también suponía, desde Galicia, el conocimiento del arte que se estaba produciendo fuera. De ahí que haya sido tan importante la aportación de artistas como Ángel Huete, como Paco Mantecón y como otros muchos, ¿no? Manuel Facal. Sí, Manuel Facal, por cierto, este último, la pieza Farrapeiros, esta, y qué diferencia también otra, que es más difícil de encontrar para los que han seguido, hemos visto en la exposición, vemos otro Facal más conocido, el de la serie, totalmente abstracta, pero ya el de la pieza con farrapos, eso, más difícil. Pues sin embargo, toda esa serie de farrapos de Facal que están hechos, ojo, esos farrapos están hechos en el año 73 y 74, esbozados en el 72. De esos farrapos, lamentablemente, solo se ha conservado bien este que pertenece al Museo de Castrelos de Vigo. Esto es un momento crucial del arte gallego de principios de los años 70, crucial, y es fundamental recuperar esto. Y es una bendición que, aunque esté en un museo hoy un poquito olvidado, está en una colección pública, ¿no? O sea, una de las cosas que todo el mundo quería, o si me lo permites, Fátima, todos queríamos en aquellos años, y también en los años 80, es que no existía CEGAC, ni existía Reina Sofía, ni existía nada de eso, ¿no? ¿Y cómo dinamizó una de las cosas que queríamos era tener, que Galicia tuviese instituciones y tuviese colecciones públicas y tal, y hoy las hay. Sí, sí. Que podemos ser muy críticos con ellas, todo lo que tú quieras, pero las hay. ¿Y cómo ha dinamizado todo el ambiente a nivel de expositivos? Bueno, ¿cómo ha dinamizado el CEGAC? Sí. Y figuras señeras del arte gallego están representadas y muchas veces no como innovadores en las artes plásticas, porque de hecho hay a lo mejor piezas menores en algunos artistas. Estoy pensando en la pieza de Luis Seoane, pero sí vemos activistas culturales, impulsores de grandes proyectos modernizadores del país. Estoy pensando en Urbano Lugrís, en un Laseiro, en un Luis Seoane. Claro, esto era sin duda un problema, porque si uno coge toda la relación de gente, es evidente que hay una poda inmensa. Estaba Manuel Colmeiro, estaba trabajando en los años 70 y estaba vivo y coleando y pintando en su casa de Silleda. Y no está en la exposición. La retahíla, la nómina de artistas que estaban trabajando vivos, insisto, y coleando y aportando cosas era enorme. Habría que hacer una reducción. ¿Por qué solo esos tres que tú mencionaste, Lugrís, Laxeiro y Seoane, entre los que figuran en la primera generación renovadora del arte gallego? Lugrís, porque Lugrís muere en el año 73 y con la muerte de Lugrís, en esa triste Nochebuena del año 73, muere también la década anterior. Lugrís se podría haber explicitado, pero tampoco hay que decirle al público tanto, esto está por esto y eso está por lo otro. Lugrís está por eso. Lugrís marca con esos collages
que no son pintura, que son sus collages últimos, un poco póstumos y casi testamentarios, deja la década anterior cerrada. Mientras otro de esa misma época, como Lacheiro, sigue vivo y vivo y vivo y vivo, hasta tal punto de que los estudiantes de la primera Facultad de Bellas Artes de Pontevedra lo hacen suyo, ¿no? Y en la primera huelga lo llaman para que pinte allí en directo. Y tan vivo estaba, y eso ya era en los años 90. Y por otro lado, Luis Seoane, a quien, no hace falta decirlo, tengo una estima inenarrable. Voluntariamente quise traer a Seoane con un cuadro abstracto y pequeño, no menor, no es el Mar del Orzán y otras grandes piezas pero para mí no es nada menor, y voluntariamente y de manera muy pensada quise traer a Seoane a través de su trabajo en el laboratorio de formas y de su trabajo como grabador, a través de una carpeta, a mi parecer de lo mejor, que es el insectario. Que tienen ahí también en una vitrina y a disposición de todos los que vayan a visitarla. Alberto, si te parece, hacemos un inciso y vamos a escuchar lo que nos comenta sobre esta exposición Manuel Segade, el coordinador de exposiciones de Segade. Portas de Luz é unha chega á arte e á cultura galegas dos 70. É unha exposición heterodoxa, pero non é só esa exposición, na que se xuntan teatro, música, cine, artes plásticas e arquitectura, senón que, por outra banda, tamén un proxecto moito máis amplo no que acontecerán dende concertos e unha sesión de cine ata un catálogo no que se recollen textos fundamentais dunha serie de asesores e estudiosos do momento dende diversos puntos como, de novo, os audiovisuais ou a historia en concreto. O que intentan é, digamos, mostrar como esta época era unha época permeable, diferente, en a que ocurriron unha serie de rupturas que provocaron o que hoxe coñecemos como arte contemporánea en Galicia. Hay importantes firmas, estamos en esta exposición, y muchos de ellos en vida dejaron una huella importantísima. Vamos a ver el ejército de laserianos que ha dejado, pero sin embargo, todavía tú apuntas y mencionas a alguno que no se le ha dado el reconocimiento oportuno. De otros hemos tenido ya retrospectivas, pienso en Luis Caruncho, pero ¿todavía hay alguno por rescatar? Vamos a ver, no soy yo muy partidario de la visión general de vamos a descubrir. Porque en general, bajo esa visión de vamos a descubrir, se esconde lo de vamos a descubrir lo ya descubierto. Pero sí es cierto, Fátima, sí tienes toda la razón del mundo en que hay mucho trabajo que hacer en la revisión de determinados artistas, de muchos artistas, algunos presentes en Portas de Luz y otros ausentes, porque también hay un trabajo interesante que hacer en la revisión de artistas que hoy, por esta razón y por mi propia subjetividad, no están aquí. Con respecto a los que sí están, a mí no me cuesta nada decir que Silverio Rivas ya se está mereciendo una gran revisión. Hubo una muy parcial y pequeña, bien actuada, porque la dirigió él mismo en Caixanova, pero yo creo que la obra de Silverio Rivas ya está mereciendo una revisión y un estudio en profundidad. Lo mismo podría decir de Manxel Huete, lo mismo podría decir de Xavier Correa Corredoira y de otros muchos, ¿no? Por de pronto, los dos primeros que has mencionado han pasado por Espacio de Arte y los hemos tenido con nosotros y se han acercado al público. Qué alegría. Sí. Alberto, la labor de un comisario de arte, es muchísimo más amplia que montar una exposición, va mucho más allá. Por supuesto. Sí. El montaje de la exposición, y a mí la parte del montaje desde siempre, porque yo estoy en esto desde pequeño, la parte del montaje me entusiasma y el trabajo de colaboración con los montadores me parece siempre de lo más enriquecedor y de los momentos más felices. Pero esas son las últimas 2 semanas de un proceso que a veces lleva años, a veces lleva un año, en este caso fue medio año de trabajo, gracias a que provoqué la disposición de un equipo de colaboradores fantásticos para tratar los distintos aspectos que aborda el catálogo.
la literatura, la arquitectura, etcétera, ¿no? Decía que eso, en estos 6 meses la labor del comisario empieza en aceptar junto al director del centro que te lo propone, en este caso el director del CEGAC, y decir, vale, bien. Y ahora me reúno conmigo mismo en silencio durante semanas para pensar debidamente y sin flecos sueltos, sin cabos sueltos, para darle densidad al proyecto. En ese momento, que no es un momento, que en mi caso pues casi siempre se alarga más de un mes, es un trabajo de sol a sol. Yo me levanto a las 7 de la mañana todos los días, esto no es nuevo, esto es de siempre, y a las 8 estoy encima de mi ordenador o con mis libros o con mi papel y mi lápiz. Sin esos 2 meses en los que se puede decir que el trabajo no avanza, ¿no? Que solamente hay fundamento ideológico, decisiones fundamentadas. En este momento cualquier persona me puede decir, Alberto, ¿por qué no está Urbano Lugrís Vadillo representado en tu exposición, cuando Urbano Lugrís Vadillo tuvo un momento, fundamentalmente en el año 73 y 74, de relevancia grande tanto en la escena plástica de Vigo como en la de La Coruña, fundamentalmente en la de La Coruña? Y yo sabré responderle, no está por esto. Esos 2 meses de silencio fueron 2 meses de silencio aparente. No, la labor del comisario no es solo el montaje. El montaje es el momento maravilloso, la mascleta. Y aparte, bueno, reunir, porque has reunido a especialistas para hacer otro tipo de ensayos, por ejemplo, sobre la literatura del momento, en la parte de arquitectura, en la parte de música. Bueno, claro. Y tú que estás considerado, Alberto, un crítico prestigioso, ¿cómo era la crítica que se hacía en el momento? Vemos también en las vitrinas revistas clave, por ejemplo, Teima, que la dirigía por aquel entonces Borobó, si no me equivoco. Sí, un clásico, pero un clásico de pensamiento abierto. Con Teima cambian muchas cosas en el periodismo de Galicia, también con Ano Saterra. Y con Teima también aparece una figura, a mi parecer, y al parecer de todo el mundo, porque esto es puro rigor histórico, una figura clave en el cambio de la crítica de arte en Galicia, que es Xavier Seoane, el poeta. Él es más rotundamente poeta, pero luego la vida lo fue llevando tantas veces hacia la crítica de arte. ¿Cómo era la crítica de arte anterior a esta renovación? Que, ojo, fue lenta y muy ardua. Muy ardua, porque los críticos de arte somos así, un poco como los pobrecillos, soldados rasos de la esquina en literatura y la esquina también en arte. Felizmente, porque así también la esquina siempre está más arropada, hay más en la sombra, nos da menos el sol. ¿Cómo era la otra, la que era más tradicionalista y retardataria? Era un espanto. Era un espanto. No doy nombres por buena educación, pero la crítica de arte era un espanto. Incluidos aquellos nombres, lo mejor siempre procedía pues, de aquellos poetas con una cierta sensibilidad hacia lo plástico. Hay una excepción clamorosa en este sentido, que sería Miguel González Garcés en La Coruña, que siempre fue un hombre decantado hacia lo plástico y hacia el mundo del arte, amigo de Lugrís y de tantos otros artistas. Pero en general la crítica de arte era un espanto. Y era un espanto también, y disculpa que me enrolle tanto, era un espanto también porque era un espanto el panorama general editorial de revistas y de periódicos en los cuales se le tenía que dar cabida a aquello. Y absolutamente una nada de literatura nada. Mampulosa, retórica, de no decir nada, O sea que... y el que más sabía se había quedado en Matisse. O sea que se profesionaliza. Y lo que vemos en estos años es una convivencia intergeneracional, casi como nunca, porque hoy se ve esa convivencia. Mira, asistimos a los grupos, podemos citar al grupo de Orense, pero también podríamos citar al grupo de Santiago, ¿no? Con Xulio Maside a la cabeza. Pues claro. Pero ¿esa convivencia ha muerto o continúa? ¿Cómo lo ves? Bueno,
Lo de los grupos pues ha cambiado mucho y tal. No hace falta decir que estamos en un momento en el que uno, al mismo tiempo que está en Santiago, está en Noruega, a través de internet, etcétera. Yo vivo en Torrelodones, cerca de Madrid, y no por ello me siento menos implicado en el día a día galego, para nada. Las cosas eran evidentemente muy distintas antes, ¿no? Lo que había entonces y ahora no hay, incluso se puede decir que no hay para bien, es esa necesidad de mantener el apoyo entre grupos, entre ámbitos, entre artistas, el hacer una piña, ¿no?, como se suele decir casi en lenguaje deportivo. Esa necesidad de hacer una piña ya no es tan urgente, pero como siempre guardamos un poquito de añoranza o somos añorantes a tiempo parcial, pues claro, recordamos perfectamente cómo los del sur subíamos y no nos perdíamos ninguna de las inauguraciones de Grupo Orzán en La Coruña, y lo mismo pasaba con la gente de Santiago y con la gente de tal. Había un cruce constante y un blu-blu, una ebullición que era muy de la época. Pero yo creo que las añoranzas, las justas, ¿no? Y ahora estamos en un tiempo nuevo, con instituciones, con técnicas, con tecnologías que nos permiten un acercamiento no tan físico, pero... ¿Y eres de los nostálgicos que crees que contra Franco se creaba mejor? No estoy nada seguro de que contra Franco se crease nada mejor. De hecho, yo creo que una de las cuestiones relativamente nuevas que afloran en la exposición es que el tiempo no era tan gris como la calle lo era. La calle, y lo puedo acreditar porque yo, en fin, parece que tengo 20 años, pero no los tengo, la calle era de una grisura, de una tristeza lamentable, era horroroso, pervivía no el espíritu de la colmena, pero casi, mientras los artistas eran infinitamente más libres, infinitamente más valientes, infinitamente más coloristas, y volver a ver a través de Puertas de Luz, u otras que vengan, esta libertad reconforta, sí, reconforta. Y sobre todo ver piezas, a mí me llamó mucho la atención el trabajo de Fernando Casas, o sea, el land art, el land art allí, bueno, ya en los años 70. Y bueno, por no citar también a la arquitectura, proyectos internacionales, casi vemos más internacionalización, ¿no te parece?, en las propuestas arquitectónicas que en las artes plásticas. Bueno, metes dos cosas no poco importantes. Voy a empezar por la segunda y me dejo a Fernando Casas para después. Con respecto a la arquitectura, lo que dices es perfectamente asumible, que te puedo decir que sí, que es cierto, que asoman con más facilidad y se visualizan con más cercanía las influencias de lo internacional en la arquitectura. Y esto no tiene más que otra expresión así de sencilla. Por propia formación, necesariamente universitaria, necesariamente lejos de Galicia, con viajes de posgrado, etcétera, etcétera, con un aporte bibliográfico muchísimo mayor, por formación. Digo, los arquitectos siempre estuvieron necesariamente cerca no solo de Le Corbusier y de Mies van der Rohe, sino de mucho más allá. Es natural entonces que ese mundo recoja más las influencias externas. ¿Lo hace más poroso al resto de influencias extranjeras de las otras artes plásticas? No, porque a cambio de esa amplitud territorial y mayor universalidad, la arquitectura siempre fue también un poco más gueto y fue un poco más refractaria a recibir otras influencias. La arquitectura se abre más a partir precisamente de los 70 y de los 80. Y bueno, de todas maneras aquí las nuevas tendencias las vemos por todas partes. Y en el caso de Fernando Casas es un grandísimo artista, todo el mundo ya lo sabe hoy. En los 70 desde luego era un desconocido en Galicia, puesto que él, como sabes, como has comentado, trabajaba en Brasil. Él es uno de estos casos, extrañísimos casos,
en los que un emigrante de niño, él se va con 3 años a Brasil, una familia emigrada procedente de una aldea, la aldea de Gondomar, y es en Brasil donde a través primero del diseño gráfico, del mundo del diseño, se vuelca en lo que tú llamas land art, porque lo es, y arte de la tierra y arte que trata de discursear sobre la destrucción del planeta en los años 70. En los años 70. Es decir, internacionalmente, en el momento en el que se está haciendo ese mismo discurso por parte de gente como Richard Long y otros muchos, ¿no? La suerte, y es lo que digo yo que es un poco inopinado y un caso único, la suerte es que Fernando, siendo ya un artista reconocido en Brasil, decide retornar, ¿no? Y hacer a finales de los 80 efectivo ese retorno, esa suerte que tenemos, ¿no? Sí, bueno, y ver cómo se van abriendo nuestros artistas a las tendencias más internacionales. Podríamos hablar del constructivismo, la parte etnográfica de Vasallo, y bueno, y podríamos seguir hablando. Claro. De momento les emplazamos a los espectadores a ver la exposición y a que estén atentos al ciclo de música que complementa estos años 70. Y Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Los años 70 eran tiempos de transición democrática. Los artistas se reunían en grupos, intentando aunar inquietudes. Años de experimentación y de investigación contra la falta de libertad anterior. Aquellos nostálgicos años 70 los pueden disfrutar en la fantástica colectiva que nuestro invitado de hoy, Alberto González Alegre, ha reunido en la planta baja del CEGAC. No se la pierdan. Les espero aquí la próxima semana en Espacio de Arte. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.